Muy buenas tardes, estudiantes de especialización técnica en criminología y criminalística. Me encanta, ¿verdad?, volver a retomar los temas. Es importante, muchachos, que llevemos una secuencia de las clases que hemos tenido anteriormente, como, ¿verdad? Hoy vamos a entrar a hablar en el módulo 3 de la protección de los derechos humanos de las víctimas. De verdad que es importante tener en cuenta, como lo dije en un principio, qué es lo que nosotros estamos estudiando, por qué es importante la victimología dentro del proceso penal, esa importancia o esa disciplina o esa interdisciplinaria del estudio de esa víctima dentro del proceso penal. Porque no podemos olvidar que la víctima tiene el mismo valor, ¿verdad?, dentro de ese proceso penal. Entonces, retomando, y la parte más importante, digamos, por la cual cada estado se ha apoyado muchísimo a través de los convenios internacionales. Y es por ello, ¿verdad?, que se vale destacar eso, digamos, esa protección de los derechos humanos o esa protección de la víctima desde el punto de vista internacional. Que ello lo que ha llamado la atención a todos los estados, y cuando hablo de estados, hablo de cada país, a fin de que se le tome el gran interés, ¿verdad?, a esas víctimas a nivel tanto nacional de cada país como a nivel internacional. Es por ello que es importante los principios de protección y participación de las víctimas, desde un punto de vista, llamémoslo, de esos aspectos jurídicos internacionales y comparados. Digamos que como indicadores y estándares internacionales van a orientar a toda política y legislación sobre los derechos de las víctimas. ¿A través de qué? De las normativas internacionales que nos van a proporcionar qué es o la definición de qué son las víctimas, de la que se carece globalmente en nuestro ordenamiento, tanto penal como procesal, ¿verdad?, hasta entrar en vigencia en ese momento el Estatuto de la Víctima del Delito. ¿Por qué llama la atención? Porque la víctima, como yo les decía desde un principio, la víctima es víctima desde que se inicia un proceso penal hasta que concluye ese proceso penal. Por eso llamo a colación cuáles son los conceptos internacionales de víctima. ¿Ok? Vamos a tener como normativa de las Naciones Unidas, ¿qué se va a considerar para las Naciones Unidas el concepto de víctima? Allí tenemos que como normativa internacional que carece de carácter jurídico vinculante, en un sentido, llamémoslo formal, lo constituye a través de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 29 de noviembre de 1985, que aprobó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder. Esa declaración propone, en cierta parte, una lista de medidas de alcance nacional e internacional dirigidas a facilitar y hacer efectivo el reconocimiento y respeto universal de los derechos de la víctima de delito y de abuso de poder. Es por ello, ¿verdad?, que para esta declaración sobre esos principios, el concepto de víctima de delito se va a asimilar a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluido lo que proscribe el abuso de poder. Entonces, fíjense ustedes que a nivel internacional ese concepto es bastante amplio y engloba, ¿verdad?, tanto las víctimas, digamos, directas, pero las víctimas individuales como personas, como a las víctimas colectivas. Define también por su parte que las víctimas de abuso de poder van a ser aquellas personas también que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional,
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones de derecho penal nacional, pero violen normas internacionales reconocidas relativas a los derechos humanos. Fíjense ustedes lo importante que es el concepto de víctima a nivel internacional a través precisamente de la Asamblea General de la ONU. Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es por eso que a nivel internacional se han agrupado muchas, digamos, instancias internacionales a través de convenios, donde los que buscaban es darle esa importancia a la víctima en el proceso penal. No solo, como les dije anteriormente, no solo a nivel de cada estado, sino a nivel internacional. Es decir, para que sea de carácter vinculante con los estados miembros, ¿verdad?, de esta organización. Tenemos entonces, por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esa normativa europea, en el plano europeo, llamémoslo así, se va a distinguir entre, en primer lugar, los textos aprobados en el seno del Consejo de Europa, que solo alcanzan valor vinculante en sentido formal cuando se incorporan a algún instrumento de carácter internacional, y las normas aprobadas por la Unión Europea, donde la capacidad legislativa de sus órganos es plena en las materias de su competencia. Es por ello que el Consejo de Europa, ¿verdad?, múltiples son las resoluciones adoptadas por la Asamblea Parlamentaria y por el Comité de Miembros del Consejo de Europa en relación a las víctimas del delito. Destaca entre ellas, en primer lugar, la resolución del Comité de Ministros del 28 de septiembre de 1977 sobre la indemnización de las víctimas del delito. Por ser un texto pionero en cuanto a la exigencia de indemnización a las víctimas y el impulso al desarrollo de vías de indemnización estatal en los supuestos de victimizaciones más graves, a esa resolución se le siguió el Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos del 24 de noviembre de 1983. Fíjense ustedes cómo poco a poco va evolucionando a nivel internacional y a través de que van pasando, digamos, los años y las situaciones que se están presentando en cada estado miembro, como a nivel internacional, se fueron suscribiendo varios convenios a fin de mejorar, ¿verdad?, el trato, pues como les dije anteriormente, de las víctimas. Comenzamos con la importancia que tienen las víctimas. Aquí seguimos con las indemnizaciones a las víctimas. Este convenio cubre tanto las víctimas directas, ¿ok? Ya dijimos quién eran las víctimas directas, y quiénes son aquellas que han sufrido lesiones graves o daños a la salud como consecuencia de un delito intencional violento, por ejemplo, un homicidio, ¿sí? Y las víctimas indirectas, que son aquellas personas que estuvieran a su cargo, ¿ok? O sea, los descendientes, ascendientes, etc. Siempre que sean nacionales de un Estado parte o nacionales de un Estado miembro del Consejo de Europeo con residencia permanente en el Estado donde se cometió el delito. Cabe mencionar o destacar que además la recomendación del Comité de Ministros sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y el del proceso penal, de fecha 28 de junio de 1985, la recomendación del Comité de Ministros sobre asistencias a las víctimas y a la prevención de la victimización del 17 de septiembre de 1987, y sobre todo la recomendación del Comité de Ministros sobre la asistencia a la víctima de delitos del 14 de junio del 2006, identifica esta última recomendación a la víctima o la persona física que ha sufrido ese daño. ¿Okay? Y entiende que el concepto de daño incluye el daño físico o psíquico. ¿Ok? Es importante que estamos hablando de esa víctima directa y entiende que el concepto de daño va a influir, pues, como esa persona por haberle causado ese daño o sufrimiento emocional o cualquier pérdida económica causado por acciones o omisiones en violación del derecho penal de un Estado miembro. Al lado de ese concepto de víctima,
se reconduce al de víctima directa. Si recuerdan cuando hablábamos de víctima directa, víctima indirecta, coloca igualmente a las víctimas indirectas. ¿Por qué? Porque tienen gran importancia tanto las víctimas directas, es decir, el que sufrió ese daño físico, psicológico, etcétera, o las indirectas en caso de un homicidio, un femicidio, un feminicidio, las víctimas indirectas, ¿verdad? Que son sus ascendientes o sus descendientes, sus hijos. Es por ello que se tiene que dar la misma importancia a estas víctimas. ¿Qué pasa? Se recomienda, ¿verdad? Digamos, estos familiares inmediatos o dependientes de esa víctima directa siempre que sean apropiados. Por supuesto, pues que ellos no estén involucrados en un tipo de delito, o sea, que ellos mismos hayan realizado el hecho punible en contra de esa víctima. La recomendación añade además una definición de victimización secundaria. Porque si recuerdan la clase de la victimización secundaria, es decir, evitar, ¿verdad?, que el Estado, a través de sus funcionarios, cada uno que tiene su responsabilidad sea doblemente victimizada esa víctima. Viene a ser la victimización que tiene lugar, no como resultado directo del acto criminal, ya dijimos que esa es la primaria, ¿sí? la víctima directa, la acción directa a esa víctima, sino a través de la respuesta que recibe la víctima por parte de las personas e instituciones. ¿Ok? Entonces, es importante porque internacionalmente también se reconoce la victimización secundaria. Y lo que se trata es de evitar o de comprometer a los estados a velar por el estricto cumplimiento de las normas y de que sus funcionarios a través de ellas cumplan ese cometido y no doble victimizar a la víctima. También tenemos que la Unión Europea, ¿okay?, en el ámbito de la Unión Europea, en el artículo 1 de la decisión del marco 2001, del 15 de marzo del 2001, relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal, también definió a la víctima como aquella persona física que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro. Fíjense, siempre volvemos, ¿verdad?, a caer en lo mismo, esa víctima la que sufre ese daño. Sin embargo, el artículo 2 de la Directiva de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delito, y por la que se sustituye la decisión Marco 2001 del Consejo, se incorpora una definición, digamos, más compleja que establece que se va a entender como víctima la persona física que haya sufrido un daño o un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal. Así tenemos también que los familiares de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona. Es decir, aquí estamos hablando en principio de víctima directa y en este supuesto es la víctima indirecta. Los familiares. Cuando hablamos de familiares, el cónyuge, la persona que conviva con la víctima y mantiene con ella una relación personal íntima y comprometida en un lugar común y de manera estable y continua, los familiares en línea directa, los hermanos y hermanas y las personas a cargo de las víctimas. Si bien esa directiva recoge estándares mínimos que los estados pueden ampliar, esta definición resulta muy restrictiva. ¿Por qué? Respecto a las legislaciones y prácticas ya desarrolladas en Europa, donde se reconoce la victimización indirecta producida en otros delitos graves, particularmente respecto con los menores de edad. En relación con la diferenciación entre victimización directa e indirecta, la victimología positivista o del acto a través de Wolfgang ya se refirió a las víctimas de primer y segundo o tercer grado según sufrieren una afectación más o menos directa. Cuando hablamos de todo ello, ¿verdad?, ¿qué
¿qué vamos a tratar de ubicar o de buscar con todos estos convenios internacionales? ¿Cómo va a ser ese tratamiento de la victimología en el ámbito internacional? ¿Ok? Cuando hablamos de ello, la declaración comprende tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, como lo dije anteriormente, identificando a estas con los familiares o personas a cargo que tengan una relación inmediata con la víctima. ¿Por qué les nombro o por qué les estoy diciendo, y fíjense ustedes cómo es repetitivo, de que se debe tomar en cuenta tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas? Es decir, en el ámbito internacional tienen el mismo valor, ¿ok? También entienden que se han, digamos, de comprenderse en el término de víctima, las víctimas accidentales, ¿sí? Estos son aquellas que han sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. ¿Ok? O sea, esta no es una víctima ni directa ni indirecta, pero digamos, tuvo conocimiento en algún momento por defender a esta víctima, también sale afectada. El reconocimiento de la víctima no se hace en cualquier caso. Va a depender de la identificación, de la detención, del enjuiciamiento o condena del autor. Tampoco se va a otorgar efecto alguno en este orden de cosas al hecho de que la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Fíjense ustedes que aquí es importante destacar, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Tenemos una víctima, tenemos un, digamos, perpetrador, pero pueden ser familiares. Estos son los llamados, por ejemplo, los femicidios, ¿sí? El femicidio agravado, por ejemplo, aquí en Venezuela, el que le dé a aquel hombre, pareja es pareja, cónyuge es cónyuge, concubino o relación de afectividad, que le cause muerte a esa pareja, se constituye un femicidio agravado. Fíjense ustedes, el esposo, pudiera ser ese esposo una víctima indirecta, pero en este caso es la excepción, ¿ok? Porque ya él deja de ser víctima indirecta por ser imputado, investigado, acusado, por cual él fue el que le causó la muerte. Además, incluye una disposición específica de garantía de no discriminación. ¿En qué sentido? Pues las normas, ¿verdad?, incluidas en la declaración, se consideran aplicadas a todas las personas sin distinción alguna, ya sea la raza, ya sea el color, el sexo, la edad, el idioma, la religión, la nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico, origen social o impedimento físico. Es decir, que todas las víctimas son víctimas independientemente de su sexo, religión, etcétera. Es decir, se le tiene que dar, no puede ser discriminada, se les tiene que dar el mismo valor como víctima, tanto en cada Estado miembro como a nivel internacional. Fíjense ustedes que la Asamblea General de la ONU, es decir, General de las Naciones Unidas, aprobó también el 16 de diciembre del 2005 los principios y directrices basados sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparación. ¿Qué es lo que se va a reclamar? Este tratamiento de estas víctimas con humanidad y respeto a esa dignidad y de sus derechos humanos, garantizando su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de su familia, previniendo así nuevos traumas. Seguimos con, ¿qué se está previniendo? La victimización secundaria. Es importante también destacar que tenemos el Estatuto de la Corte Penal Internacional, tenemos el Estatuto de Roma. Cuando hablamos del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, no contiene propiamente una definición de víctima. Sin embargo, su normativa complementaria, si se define lo que es víctima a efectos de la aplicación del Estatuto,
Así lo hace la regla 85 de las de procedimiento y prueba, donde se asimilan a víctimas las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte. Entonces, fíjense ustedes cómo es importante, ¿verdad? A través de tantos convenios, a través de ese Estatuto de Roma, que es importante en el sentido de que las víctimas también tienen derechos humanos, ¿sí? Esta categoría se amplía por lo dispuesto, donde se autoriza a considerar también las víctimas a las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, a la instrucción, a las artes, la ciencia o a la beneficencia de sus monumentos históricos, hospitales o otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios. Por su parte, el artículo 86 ordena como principio general que una sala, al dar una instrucción o emitir una orden y todos los demás órganos de la Corte al ejercer sus funciones con arreglo al estatuto o las reglas, tendrán en cuenta las necesidades de todas las víctimas y testigos con conformidad con el artículo 68, en particular los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad y las víctimas de las violencias sexuales o de género. Además, en el seno de la Secretaría del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ordena la creación de una dependencia de víctimas y testigos con el cometido de ¿qué? De proteger y asesorar y asistir a las víctimas y testigos comparecientes. Cabe destacar que la Corte Penal Internacional, y muy en particular del fiscal, es la adopción de cuántas medidas sean adecuadas para la protección de la seguridad, bienestar físico y psicológico, la dignidad e intimidad de las víctimas y testigos. El mismo artículo 68 incluye, en todo caso, la cautela de unas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo o imparcial si serán incompatibles con este. ¿Okay? Entonces tenemos, ¿verdad?, en el ámbito internacional la protección de los derechos humanos de las víctimas, como en carácter general, ¿qué es lo que vamos a buscar? Es la normativa internacional. Distingue un conjunto de derechos de la víctima de diferentes caracteres jurídicos con una proyección a corto, mediano y largo plazo. Algunos de ellos conllevarían obligaciones positivas por parte de los estados. ¿Para qué? Garantizar su cumplimiento. De otra parte, de algunos casos podemos distinguir entre derechos exigibles entre los tribunales, ya que implica una obligación estatal de actuar a favor de ellos, de meras expectativas o necesidades más generales. Cabe recordar que solo los convenios ratificados por España y ciertas normas en la Unión Europea poseen un efecto jurídicamente vinculante. En un sentido formal, teniendo el resto de la normativa internacional un carácter orientador de la política victimal. Prescindiendo por el momento de las normas internacionales particulares, por ejemplo, para víctimas de violencia familiar y de género, abusos sexuales, terrorismo, trata, tortura o crímenes contra la humanidad, que se irán mencionando en unidades posteriores, son tradicionalmente tres las líneas básicas de intervención que propugnan las instituciones internacionales y europeas. ¿Cuáles tenemos? La definición de un adecuado estatuto jurídico de la víctima que asegure la defensa de sus derechos e intereses legítimos, así como un trato apropiado durante las diligencias penales y trámites administrativos. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de eficaz mecanismos de asistencia social que ayuden a mitigar las consecuencias negativas y sobre todo a prevenir toda victimización secundaria. Y tercero, la implementación de políticas efectivas de resarcimiento e indemnización que aseguren lo antes posible la recuperación de la víctima y, si fuere posible, la reestructuración de la misma en la situación en que se halla antes de sufrir un daño generado por el delito. Es por ello que es importante destacar que existen los derechos predecibles del conjunto de víctimas suelen agruparse de manera siguiente. La información comprensible sobre los recursos asistenciales, el proceso penal en general, sus derechos, así como los mecanismos existentes para ser efectivos, que deben ser accesibles, poco costosos y es posible expedito, evitando toda dilación injustificada de la resolución de las causas y a la hora de la ejecución de las resoluciones adoptadas a favor de la víctima. Entonces, lo que les estaba diciendo que es muy importante estos derechos, ¿verdad?, que tienen las víctimas a nivel internacional.
La asistencia gratuita, fíjense ustedes, de emergencia y continuada. Siempre se toma en cuenta esa asistencia gratuita. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay muchas personas que no tienen medios económicos y muchas de las víctimas, al carecer de esos medios económicos, les da miedo, digamos, llegar a esas instancias. Pero en este caso, eso es un derecho que tienen las víctimas de poder acudir, ¿verdad? Y de ser asistido gratuitamente en cualquiera de estas instituciones. La asistencia debe comprender aspectos materiales, económicos, psicológicos, sociales, sanitarios, legales y, en su caso, religiosos o espirituales. Tenemos también, ¿verdad?, el derecho al resarcimiento del daño y reparación social y moral. Respecto a la reparación del daño, que ha de acabar también la restitución e indemnización de los perjuicios generados, que incluyen los gastos y pérdidas de ingresos provocados por la victimización, deben preverse esquemas de compensación estatal basados en los principios de subsidiariedad y solidaridad, y sin perjuicio del derecho de repetición del Estado contra las personas responsables. ¿Qué quiere decir? Que en ese orden de ideas, el Convenio Europeo de 1983 carga sobre el Estado, del lugar de la comisión del delito, el deber de indemnizar. Si no puede hacer efectivo por otras vías, por su parte, la Directiva 2004 del Consejo Europeo sobre la indemnización a las víctimas de delitos dolosos violentos promueve la cooperación entre los Estados para facilitar las indemnizaciones de las víctimas por delitos cometidos en situaciones transfronterizas, permitiendo que la víctima pueda dirigirse a tal efecto a una autoridad del Estado de su residencia, aunque no sea el lugar de la comisión del delito. Fíjense ustedes, son derechos internacionales que arropa a todos los Estados miembros, ¿no? Tenemos también como el derecho a acceso a la justicia, con la debida asistencia y procurando reducir las molestias susceptibles de ser generadas desde ese marco, llamémoslo así, para garantizar la intimidad y seguridad de las víctimas y la de sus familiares y testigos. Tenemos la interdicción de toda discriminación y garantía de un trato digno. Volvemos, ¿verdad?, con la discriminación. No puede haber discriminación independientemente de su raza, su credo, su religión. Las investigaciones victimológicas sobre las normativas a favor de los derechos de la víctima muestran que, aunque las previsiones legislativas y la creación de servicios sean satisfactorias, su funcionamiento en la práctica depende no solo, digamos, que de los recursos materiales, sino de la formación específica y fundamentalmente de la actitud de las personas con las que se debe relacionar las víctimas cotidianamente. La normativa internacional fomenta asimismo el papel de voluntariado, formando y supervisado por profesionales, debiendo considerarse de forma específica las necesidades de los grupos vulnerables, fomentando en su caso servicios de asistencia especializada. También toman en cuenta mucho las víctimas, ¿verdad?, digamos, especialmente vulnerables, niños, ancianos, mujeres. Tenemos también el derecho de la protección frente a la revictimización, posibles represalias del infractor y su círculo y frente a la victimización secundaria. La protección afecta no solo la integridad física y libertad de la víctima, sino también su dignidad, vida privada y familiar. Además, la protección abarca tanto los procesos de revictimización como la revictimización secundaria. Fíjense ustedes que incluso a nivel o en el plano internacional se ha buscado, aparte de, digamos, de darle los derechos humanos a las víctimas, insistir en la revictimización o revictimizaciones secundarias, o sea, evitarla a toda costa. Ese compromiso que tienen los Estados miembros en el plano internacional, de que se cumpla. ¿Por qué? Porque si no serán sujetos de sanciones. Tienen el derecho también a la participación en la elaboración de las normas y servicios que afecten a las víctimas, tanto en la definición de los problemas como en la articulación de su manejo y prevención. Además, toda acción pública debe estar presidida por el principio de la coordinación entre agencias públicas y privadas, pero con un enfoque multidisciplinar.
Esta participación se canaliza fundamentalmente a través de las asociaciones, de aquí que los gobiernos hayan de comprometerse a favor de las actividades, así como a incentivar la conciencia pública. Con todo, y no hay que olvidar que siempre habrá víctimas no integradas en asociaciones ni partícipes de sus actividades, que también tienen derecho a ser oídas por las instancias públicas o privadas. Es decir, que no solo porque soy una víctima individual, independiente, que no estoy incluida en una asociación, no voy a dejar de ser víctima. Por el contrario, tienen los mismos derechos. Y el derecho al interés a la prevención eficaz del delito a través de la prevención de la victimización, pues es clara preocupación que toda víctima, que no vuelvan a repetirse los hechos contra ella u otras víctimas. O sea, digamos, tratar de garantizar de que supere el hecho de haber sido víctima de un delito, pero no solo que lo supere, sino que no se vuelva a repetir ningún tipo de esos hechos en contra de ella. Además, toda política victimal, incluyendo las medidas preventivas, debe fundamentarse en investigaciones victimológicas recientes, específicas y sólidas. Esa es la importancia, volvemos a saber por qué estamos estudiando esta cátedra de victimología. Esa importancia que tiene ese estudio, ¿verdad?, de la víctima, tanto como les decía yo a ustedes, tanto en el plano nacional, en este caso en Ecuador, como en el plano internacional, a través de todos los convenios internacionales que fueron suscritos quizás por cualquiera de los estados, pero que esos convenios tienen en algunos estados de carácter vinculante. Precisamente por eso esos convenios, porque no solo es que hoy inventé un convenio, no, sino que son a través de asambleas, a través de varias reuniones que se pueden lograr realizar estos tipos de convenios a favor de los derechos de las víctimas en este caso. Fíjense ustedes que el derecho internacional, la visibilidad de las víctimas ha tenido lugar mediante la progresiva elaboración, lo que les estaba diciendo, de un conjunto de normas internacionales relativas a distintas categorías de víctimas. ¿Ok? En concreto, a 8 categorías de víctimas, llamémoslas así, ¿verdad? Víctimas de delitos, víctimas de abuso de poder, víctimas de violaciones, manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, víctimas de graves violaciones de derecho internacional humanitario, víctimas de desapariciones forzadas, víctimas del terrorismo, víctimas de violaciones de derecho internacional penal y por último, fíjense ustedes que se toma muy en cuenta las víctimas de trata. Ahorita en la actualidad, a nivel, llamemos aquí nacional, nosotros aquí de Venezuela, como a nivel también internacional, este delito realmente ha traspasado los ámbitos internacionales y afecta a todas las víctimas. La trata, no se imaginan el daño psicológico, físico que sufren esas víctimas. Por eso hay que atacarlo no solo en cada estado, sino a través de convenios internacionales para evitar, ¿verdad?, que se siga realizando estos hechos delictivos. Tenemos los derechos de la víctima en el marco de la justicia restaurativa, ¿verdad?, a nivel internacional. ¿Por qué es importante? Porque merece la protección de los intereses de la víctima en el marco de la justicia restaurativa, potenciada por la decisión del marco de 2002 y su referencia a la mediación en el marco del proceso penal, donde se dispone en ese sentido la directiva del 2012 que los Estados miembros facilitarán la derivación de casos si procede a los servicios de justicia reparadora, incluso mediante el establecimiento de procedimientos u orientaciones sobre las condiciones de tal derivación. Decimos que si bien las últimas investigaciones han señalado que dentro de sus limitaciones la justicia restaurativa supone la reacción penal más prometedora para proteger los intereses globales de las víctimas, pueden existir muchos riesgos en el desarrollo de cada programa concreto. ¿Ok? En ese sentido, pues suele advertirse al menos 5 riesgos o amenazas para las víctimas y su participación en los programas restaurativos.
Esto se habla pues a nivel internacional, ¿no? Es el aumento de la victimización en cuanto a lo que se le suponga una carga más e incremente su miedo al delito, especialmente en los casos graves. La presión para aceptar el programa, en particular en comunidades pequeñas. Las dificultades para salvaguardar su seguridad, los problemas con la confidencialidad del proceso y el incumplimiento de los acuerdos. En todos esos casos, la mayor parte de esas evaluaciones empíricas comparadas concluyen que los programas restaurativos no conlleven a más riesgo de victimización secundaria que los sistemas ordinarios, sino que más bien beneficien particularmente a las víctimas que participan en ellos en diferentes aspectos. Es importante, ¿verdad?, destacar que esa existencia de esos riesgos lleva a cualquier caso a reclamar que por parte de la legislación se especifiquen las correspondientes salvaguardas también en este marco, como hace en la directiva. Fíjense ustedes que del Estatuto de la Víctima del Delito, que la transpone a nuestros ordenamientos, se exige así a los gobiernos que elaboren principios claros de protección de los intereses de la víctima. Siempre están instando a los estados, ¿verdad?, estos convenios internacionales, para que cada estado garantice todos los derechos que le asisten a las víctimas y asegurar el consentimiento libre, la confidencialidad, el acceso a un abogado, la posibilidad de retirarse en cualquier momento, la competencia de los mediadores, la supervisión del acuerdo. Debe también atenderse especialmente a las víctimas en situación de vulnerabilidad por su condición contextual, ¿sí? Son las víctimas vulnerables. ¿Por qué? Porque sociodemográficamente o físicamente, así como tenemos esas víctimas vulnerables, los mayores de edad, los niños, los extranjeros, los inmigrantes, las mujeres, personas con diversidad funcional, con distinta orientación sexual, sin recursos económicos, con problemas mentales, con problemas de adicción, y por el tipo de delito, ¿verdad? Porque existen delitos violentos, delitos sexuales, delitos familiares, delitos de terrorismo. Todo ello debe fomentarse la autonomía y empoderamiento de las víctimas mediante el establecimiento de los recursos necesarios a lo largo del tiempo. Yo considero que a las víctimas, aparte de todos estos derechos que tienen, el trato que se le debe dar a todas las instituciones, es importante el empoderamiento de las víctimas, es decir, que la víctima pueda seguir más adelante después de haber pasado por un hecho delictivo, ¿sí? Ocurre mucho esto en los casos domésticos, de violencia doméstica, ¿no? Donde la víctima pues está sometida al supuesto buen pater familia, ¿verdad? Y donde depende económicamente de su esposo. Ese depender económicamente no permite ni que ella denuncie o al momento de denunciar de que se quiera retractar. ¿Por qué? Porque está de por medio la parte económica, esta subordinación económica y que sienten temor a seguir adelante sin ese hombre y a seguir adelante a trabajar, a seguir adelante a ser ellas mismas. Por eso hay que empoderarlas, por eso es que tienen que aprender de todo y poder saber trabajar, saber que sirven, saber que ellas pueden ser independientes y que no dependen de esa pareja que tanto daño le ha hecho. Eso se los coloco yo a manera de ejemplo. Tenemos también los derechos de la víctima de graves violaciones de derechos humanos desde el punto de vista internacional. Esto, pues, en todo caso, conviene indicar que en caso de graves violaciones de estos derechos humanos, además de los derechos generales anteriores, se pone en especial énfasis en los de satisfacción y garantías de no repetición, que se incluyen como aspectos específicos de la reparación de los daños sufridos. ¿Ok? Tenemos también, como llamemos, principios, directrices básicos sobre el derecho de la víctima de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Estas han a abarcarse de lo siguiente: de unas medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones,
la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad en la medida de que esta revelación no provoque más daño o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familias, de los testigos o de las personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones. La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, la ayuda para recuperarlos, para identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia o de la comunidad. Tenemos también la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones. Tenemos las conmemoraciones y homenajes a las víctimas, la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles. Garantía de no repetición, que eso es lo que se busca. ¿Cuáles tenemos estas garantías de no repetición? Tenemos primero el ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las Fuerzas Armadas de Seguridad. También tenemos las garantías de que todos los procedimientos civiles y militares sean ajustados a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad. También tenemos como garantía de no repetición el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, la protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información sobre todo otros sectores conexos, así como los defensores de los derechos humanos. Como garantía de no repetición también tenemos la educación de modo prioritario y permanente de todos los sectores de la sociedad respecto a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación de esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ¿Ok? Tenemos también, como garantía de no repetición, la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las Fuerzas Armadas, además del personal de empresas comerciales. También tenemos, ¿verdad?, como garantía y no repetición, la promoción de mecanismos destinados a prevenir, a vigilar y resolver los conflictos sociales, la revisión y reforma de las leyes que contribuyen a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos y a las violaciones graves de los derechos humanitarios o las permitan. También se alude que de manera específica la lucha contra la impunidad, declarando la obligación de respetar, asegurar que se respete y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que incluyen, 1, el deber de investigación de las violaciones de una forma eficaz, de una forma rápida, completa e imparcial, y garantizar a las víctimas el acceso equitativo y efectivo de la justicia. Así como tienen también el deber de establecer normas específicas de imprescriptibilidad para las violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos y las violaciones graves de derecho internacional humanitario considerados como crímenes por el derecho internacional cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales. Fíjense ustedes, es importante destacar aquí la imprescriptibilidad, porque precisamente por ser delitos que afecten los derechos humanos son imprescriptibles. Es decir, que podrán pasar años y años que no van a prescribir, porque a fin de garantizar que en algún momento sean juzgados, ¿verdad?, estos tipos de delitos y que no importa el tiempo en que transcurra. Tenemos también una normativa internacional respecto a las víctimas vulnerables, ¿ok? Yo les decía a ustedes la importancia también de esas víctimas vulnerables. Se recuerdan, como lo dije hace ratico, los niños, las niñas, los adolescentes, los ancianos, los discapacitados, los enfermos mentales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos infinidad de víctimas
vulnerables, que también se le deben garantizar estos derechos internacionales. Fíjense ustedes que los primeros victimólogos se centraron en el riesgo victimal, ¿sí? Comenzaron con el riesgo victimal desde el punto de vista, desde todas las, llamémoslo así, las víctimas, en relación a los conceptos de lo que son las víctimas innatas, ¿ok? Y posteriormente de propensión victimal. Pero, ¿qué pasa? No obstante, si bien desde diversas asociaciones a favor de los derechos humanos y de asociaciones de víctimas se ha destacado la vulnerabilidad de ciertos colectivos, la resolución de las Naciones Unidas de 1985 sobre los principios de la justicia para las víctimas de delitos y de abuso de poder no incluyen de manera explícita los términos de vulnerabilidad o vulnerable o de riesgo, ¿sí? Se generalizaron. No lo incluyeron, digamos, en forma directa. No tomaron en cuenta las palabras. Sin embargo, ¿cuál ha sido la realidad? No ha sido sino hasta el comienzo del siglo XXI cuando la normativa internacional ha ido recogiendo una regulación específica bajo una nomenclatura. Por otra parte, extendida en general en el ámbito de derechos humanos, pudiendo, llamemos así, destacarse en este plano la recomendación del Comité de Ministerio del Consejo de Europa, ¿verdad?, sobre la asistencia a las víctimas de delito, que destaca cómo los estados deben asegurar que las víctimas particularmente vulnerables debido a sus características personales o por las circunstancias del delito se beneficien también de estas medidas especiales, adecuadamente adaptadas a cada situación. Ilustrativa de esta evolución había, desde un punto de vista de este texto, se ha considerado o consideró la directiva, ¿verdad?, de la Unión Europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la decisión del marco 2002-629 del Consejo, que afirma de manera explícita. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo poco a poco se introduce varios términos a nivel internacional y establece que cuando la infracción se cometa en determinadas circunstancias, por ejemplo, contra una víctima particularmente vulnerable, la pena ha de ser más severa. En este contexto de la presidencia de la directiva, entre las personas particularmente vulnerables, deben estar incluidas, ¿verdad?, al menos los menores de edad, como estábamos hablando. Otros factores que podrían tenerse en cuenta al evaluar la vulnerabilidad de una víctima son, por ejemplo, el sexo, el estado de gestación, el estado de salud, la discapacidad. Fíjense ustedes cómo poco a poco vamos incorporando y cómo la importancia de por qué son víctimas vulnerables. Aquí, por ejemplo, en la ley de violencia de Venezuela, establece un delito que es acto carnal con víctima especialmente vulnerable, ¿ves? Entonces, incluso establece cuáles son los supuestos o cuáles se van a considerar esas víctimas vulnerables y por qué hay que darle gran, digamos, valor o porque son específicamente porque son vulnerables. Entonces hay que darle un tratamiento, digamos, especial por el tipo de víctimas que son. Cuando la infracción sea particularmente grave, por ejemplo, cuando haya puesto en peligro la vida de la víctima o haya implicado violencia grave como la tortura, el consumo obligado de drogas o medicamentos, la violación u otras formas de violencia psicológica, física o sexual grave o de otro modo haya causado un daño particularmente grave a la víctima, estas circunstancias deben reflejarse igualmente en una pena más severa. Precisamente ¿por qué? Por su vulnerabilidad. En todo caso, existe ya una regulación específica sobre ciertos tipos de delitos o grupos de personas en otros ámbitos universales o regionales. Así, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, cabe recordar el artículo 3.9 de la Directiva del 2008 del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de las nacionales de terceros países en situación irregular, la Directiva 2011 de la Unión Europea sobre la Orden de Europa de Protección, la Directiva
del 2011 de la Unión Europea relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. Y el considerando 8 de la decisión del marco 2002 del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo. Las víctimas del terrorismo, fíjense ustedes que es una víctima, digamos que internacionalmente, es cuando se han violado esos derechos humanos, ¿verdad?, de esas víctimas. La única, digamos, norma internacional que existe relativa a las víctimas del terrorismo son las líneas, digamos, directrices sobre la protección de las víctimas de actos terroristas, que fueron adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 2 de marzo del 2005. Así es. Por extraño y lamentable que resulte, lo cierto es que, a excepción de las organizaciones internacionales, o digamos de esta organización que es el Comité de Miembros del Consejo de Europa, ni la ONU ni la Unión Europea se han ocupado hasta el momento de que esta categoría de víctimas, ¿verdad?, del terrorismo en el terreno normativo, dotándolas de una norma internacional que recoja sus derechos. Y esto, a pesar de que el terrorismo es una violación grave de los derechos humanos, y es más todavía un crimen internacional. En el caso de la ONU, esta organización internacional se ha limitado hasta la fecha a proclamar que el derecho a la vida es el derecho más esencial y fundamental, a manifestar la grave preocupación de la Asamblea General por las violaciones, digamos, patentes de los derechos humanos perpetradas por grupos terroristas, a señalar que el terrorismo es una amenaza al derecho humano, más fundamental del derecho a la vida, y que la esencia de los derechos humanos, que es la vida y la dignidad humana, no debe verse comprometida jamás, y que ciertos actos, ya sean que los cometan agentes estatales o no estatales, no están nunca justificados para ningún fin. Y es deplorable profundamente que muchísimos civiles hayan sido asesinados, hayan sido masacrados, mutilados por terroristas en estos actos indiscriminados, y van a sesgar, digamos así, llenos de violencia y de terror que no pueden ser justificados bajo ninguna circunstancia. O sea, por eso es que es importante destacar que esos delitos son de violaciones de derechos humanos, como el delito de terrorismo, y que también hay que darle gran importancia a nivel internacional. Les voy a nombrar, ¿verdad?, digamos, en forma general, qué es lo que, o cuáles son esas normativas internacionales que se ha, digamos, documentado internacionalmente sobre los derechos de la víctima de los delitos, ¿sí? Tenemos un listado, digamos, de documentaciones internacionales, como por ejemplo, en las Naciones Unidas, tenemos la Declaración de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, esta es de 1985. Tenemos la aplicación de la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder. Tenemos el Manual de Justicia para las Víctimas sobre el uso y aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas de Principios Básicos de la Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder. Guía para las autoridades para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder. Tenemos también el Estatuto de Roma de 1999 del Tribunal Penal Internacional. Tenemos las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional del 9 de septiembre del 2002. Tenemos principios básicos sobre el uso de programas de justicia restaurativa en asuntos penales, directrices de justicia para niños, víctimas y testigos de delitos, principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves, de derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobado mediante la resolución 60-147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005. Tenemos estudio sobre el derecho a la verdad, informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la impunidad,
proyecto de convenio sobre justicia y apoyo de víctimas de delitos de abuso de poder, manual de programas de justicia restaurativa. Fíjense ustedes que son una serie de convenios, una serie de principios, una serie de manuales, una serie de estudios, directrices a nivel internacional, todo lo relacionado con las víctimas. Ahora bien, en el ámbito iberoamericano vamos a tener las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia para las personas vulnerables, aprobadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana de marzo del 2008, las guías de Santiago sobre la protección de las víctimas y testigos, documentado y aprobado en la 15 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de los Ministerios Públicos en julio de 2008. En el Consejo de Europa tenemos los convenios como el convenio número 116 sobre la compensación a las víctimas de delitos violentos, convenio de Estambul, aprobado el 7 de abril de 2011 sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Tenemos las recomendaciones y directrices del Comité de Ministros, recomendación 99 del 19 sobre mediación de asuntos penales, recomendación 87 sobre asistencia a las víctimas de prevención de la victimización, la recomendación 85 sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y procesal, recomendación sobre la participación pública en la política criminal, directrices sobre la protección de las víctimas en los actos terroristas, tenemos la recomendación sobre la protección a testigos y colaboradores de la justicia, recomendación del Comité de Ministros sobre la asistencia de la víctima en los delitos, recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las normas probatorias, directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la erradicación de la impunidad para las violaciones graves de los derechos humanos. También existen las resoluciones ministeriales. Tenemos la resolución sobre la prevención de la violencia diaria en Europa, resolución número 2 sobre la misión social del sistema de justicia penal, que es la justicia restaurativa, 2005. En la Unión Europea, ¿qué tenemos? Los estándares y acción de la Unión Europea sobre víctimas del delito. Tenemos informe del 2004 sobre el cumplimiento de la decisión marco, directiva del Consejo del 29 de abril de 2004 sobre la compensación a las víctimas del delito, decisión del marco del Consejo sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, declaración sobre la asistencia a las víctimas del terrorismo aprobada en la conferencia sobre los estándares de las víctimas del terrorismo, programa del Estocolmo, una Europa abierta y segura que sirve y proteja al ciudadano, adoptada por el Consejo Europeo en su sesión de los días 10 y 11 de diciembre del 2009. Directiva 2011, Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2011 relativa a la prevención, lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, por la que se sustituye la decisión marco 2002. Tenemos Directiva 2011, Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de octubre de 2012, por la que se establecen las normas mínimas sobre los derechos del apoyo y la protección de las víctimas de delitos y por la que se sustituye la decisión del marco 2001 del Consejo. Foro Europeo de Servicios para las Víctimas, tenemos la Declaración de los Derechos de las Víctimas del Proceso Penal, la Declaración de los Derechos Sociales de las Víctimas del Delito, la Declaración de los Derechos de las Víctimas del Estándar de Servicio. Y por último, ¿verdad? Vamos a hablar de el punto especial referencia a Iberoamérica. Aquí, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta el ámbito de cooperación no gubernamental iberoamericano, el pionero en este sentido, al menos de forma general, que van a destacarse dos documentos. Vamos a tener las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia para las personas vulnerables, aprobadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana en marzo de 2008, y vamos a tener las guías de Santiago sobre la protección a víctimas y testigos, documentos aprobados en la 16 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en julio del 2008. Las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué convenio se utilizó allí a través de estas reglas de Brasil? Las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de estas personas en condición de vulnerabilidad suponen un desarrollo de los apartados
23 a 34 de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano. Esto fue en Cancún en el año 2002, que se agrupan bajo la significativa rúbrica una justicia que protege a los más débiles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de víctimas vulnerables. Consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico, mental, por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Por ello es que es de gran preocupación y establecen a través de estos convenios, a través de estas reglas, darle el trato especial que tienen estas víctimas vulnerables. Y volvemos a hablar de lo que se va a entender como la victimización. ¿Por qué? Porque puede constituirse una causa de vulnerabilidad al mismo nivel que la edad, que la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o digamos de minoría, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. Si bien la concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país va a depender de las características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social y económico. Precisamente respecto a la victimización, recogen las reglas de Brasilia lo siguiente. ¿Ok? Dice, a efectos de las presentes reglas, se considerarán víctimas toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. También establece que se considerarán en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de una infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o incluso para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como las familias de víctimas de muerte violenta. Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito, que es la victimización primaria. Asimismo, se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, que estamos hablando de la victimización secundaria. Y a procurar o procurarán garantizar que en todas las fases de un procedimiento, ¿verdad?, penal, la protección de la integridad física y psicológica de la víctima, sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida. Una misma persona es víctima de una o más infracciones penales durante un periodo de tiempo, que eso es lo que se busca evitar, que la víctima vuelva a ser sometida a un hecho punible o la revictimización por parte de las instituciones. También podrá resultar necesario el otorgamiento de protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que se ha puesto en libertad a la persona a la que se le atribuye la comisión del delito. Fíjense ustedes lo importante, ¿verdad?, que tenemos aquí y que se pudieron observar a través de las reglas de Brasilia, donde también se le da la gran importancia a la victimología. Y desde el punto de vista víctima directa, víctima indirecta, víctima vulnerable, ¿ok? ¿Por qué? Porque busca garantizarse estos derechos humanos que tienen las víctimas a nivel internacional. Digamos que las reglas de Brasilia buscan asegurar el efectivo acceso a la justicia por parte de las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo igualmente el desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos en lo que puedan
participar en pie de igualdad las personas en situación de vulnerabilidad. En este marco existen referencias específicas a la víctima como en materia de comparecencia. Como tenemos, por ejemplo, para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito, así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, procurando la protección visual de la víctima. Esto es importante, ¿verdad? Porque muchas veces ocurren hechos, por ejemplo, de delitos sexuales, el confrontar a la víctima con el victimario. Es una situación demasiado estresante, degradante para esa víctima, que de hecho, por su estado emocional, ni siquiera quieren estar cerca ni de verlos. Entonces hay que procurar, ¿verdad?, a través de técnicas o tácticas, evitar ese confrontamiento entre ambas partes. También quienes participen en el acto de comparecencia deben evitar emitir juicios o críticas sobre el comportamiento de la persona, especialmente en los casos de víctimas de delito, de información procesal o jurisdiccional. Ocurre también en casos de materia de delitos sexuales. Muchas se critican entre sí, ¿verdad? Porque esa víctima, por ejemplo, él cometió ese delito sexual porque ella se vestía así y provocó esa situación. Entonces, esto es lo que se está tratando de evitar, de que no ocurra ni siga ocurriendo en estos tipos de delitos. Se promoverá que las víctimas reciban información sobre los siguientes elementos del proceso judicial. Por ejemplo, tenemos las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o escrito en el que ejercite una acción, el curso dado a su denuncia o escrito, es decir, que no se quede allí, sino tiene que hacerse su trámite legal, fases relativas, relevantes del desarrollo del proceso, resoluciones que dicte el órgano judicial. Cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, se procurará informarle de todas las decisiones judiciales que pueden afectar a su seguridad. Se los dije en un principio, la víctima debe ser informada desde que se inicia hasta que se culmine el proceso penal. En todo caso, de aquellos que se refieren a puestas en libertad a las personas inculpadas o condenadas, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar. No sé si recuerdan cuando les hablé, ¿verdad? Que, por ejemplo, tan así, la víctima debe ser informada si está condenado, ¿verdad? Y este condenado se fuga del centro de reclusión, inmediatamente tiene que ser notificado, informada a la víctima que se fugó. ¿Por qué? Porque hay que darle resguardo a esa víctima, más en los casos de repente de intrafamiliar o de los femicidios o de los femicidios frustrados, de las amenazas que puedan fugarse e irse a donde se encuentra la víctima y cumplir con su cometido de causarle la muerte. Tenemos que se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o de testigos, así como garantizar que la víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que esté en juego sus intereses. Es decir, que en todo proceso penal se le debe garantizar a la víctima, si está de acuerdo ella, en acudir a las instancias judiciales y hacer oída, ¿sí? De intervenir en ese proceso penal. Se prestará especial atención a aquellos supuestos en los que la persona está sometida a un peligro de victimización reiterado o reiterada, tales como víctimas amenazadas en los casos de delincuencia organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos tratos y mujeres víctimas de violencia dentro del ámbito familiar o de pareja, como se los decía hace rato, ¿verdad? Unas víctimas de violencia donde el esposo la golpea, donde el esposo la amenaza o donde el esposo, digamos, intenta matarla. Hay que garantizarle a esa víctima a través de medidas de protección que vamos a ver en las clases posteriores, de garantizar que no ocurra ese hecho delictivo. Tenemos entonces el segundo, ¿verdad? Como
llegamos a lo que estábamos del especial referencia iberoamericana, tenemos la segunda, llamemos convenios, que son las Vías de Santiago sobre la protección a víctimas y testigos, documento aprobado en la 16ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de los Ministerios Públicos, que fue en julio del 2008. Fíjense ustedes, ¿qué quiere decir esto? Que la Asociación Iberoamericana de los Ministerios Públicos, reunida en Lima el 1 y 2 de diciembre de 2005, acordó a través de su comisión técnica el diseño de un plan de trabajo para el periodo en esa época, el 2006 al 2010, en el que se definió como tema propuesto para el año 2007 la protección de las víctimas y de testigos. De conformidad con esta decisión, se realizó en Madrid del 24 al 25 de octubre del 2007, tras la 15ª Asamblea de la Asociación, un seminario denominado Protección de Víctimas y de Testigos, y el papel del Ministerio Fiscal, organizado por la Asociación, el Ministerio Público de España y la Fiscalía Nacional de Chile, con la coorganización de Eurosocial y la participación de la ONUT, evento que participaron 80 fiscales procedentes de distintos países iberoamericanos. Fíjense ustedes, sea cual sea esa realidad, ¿sí? De cada estado, es decir, de la situación que se esté presentando en cada estado, el Ministerio Público debe velar porque el conocimiento y la información sean efectivos, para lo cual, en su caso, impulsará la elaboración de protocolos de actuación con los diferentes interlocutores, según procede. Esto quiere decir que cada estado debe disponer de esta forma, adaptada a su sistema jurídico y a sus posibilidades materiales, de una auténtica red de información y de asistencia. La información que se facilite en los establecimientos referidos se amoldará esencialmente a los parámetros antes citados. En el caso de que las personas ubicadas en dichos centros tengan obligación de poner conocimiento a las autoridades la noticia de un hecho presuntamente delictivo, y así lo harán saber a las víctimas. Como les decía, es de gran importancia a nivel nacional como internacional, ¿sí? La obligación que tienen los estados miembros o de cualquier estado a nivel internacional de la protección o los derechos de la víctima, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los sistemas jurídicos y las estructuras en las que actúa el Ministerio Público no pueden conformarse con asumir un concepto restringido de víctima que se limite a contemplar como tal al sujeto pasivo de una conducta delictiva. ¿Okay? La realidad del delito genera la existencia de víctimas, como lo vengo diciendo, ¿verdad? Víctimas directas e indirectas, pasando a serlo cualquier afectado por una comisión de un delito. Pero que en definitiva, víctima es cualquier persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de un delito, y que ello tiene varias consecuencias. La existencia de varias clases de víctimas supone distintos tipos de riesgo y necesidad de protección, lo que va a determinar que tenga un papel distinto tanto en la fase de investigación como durante la tramitación del proceso, con expectativas diferenciadas ante el Ministerio Público, que debe adaptar su intervención y su relación con ella a sus diferencias. El Ministerio Público aborda su relación con las víctimas bajo un principio de discriminación positiva fundada en el grado de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad viene esencialmente determinada por el tipo de delito, la relación de la víctima con el agresor, la disponibilidad para acceder a medios de ayuda y asistencia y el perfil psicológico, anímico, económico y social de esta víctima. Con estos parámetros, el Ministerio Público va a adecuar la forma e intensidad de su intervención. Además, los ministerios públicos, según su propio marco legislativo, sustantivo y procesal, así como en el ámbito de las funciones que institucionalmente se les encomienda, deben promover la creación de mecanismos de atención a las víctimas que permitan, como mínimo, responder a los siguientes requisitos. ¿Ok? Primero, tener un diagnóstico sobre el grado de asistencia y protección de la víctima que necesita. Segundo, sentar unas bases de comunicación con ella para recibir y trasladarle los mensajes que se refieren en apartados posteriores. También tenemos que en el marco de las atribuciones funcionales que legalmente corresponden al Ministerio Público, hacer más eficaz la intervención de la víctima en el proceso.
la del propio fiscal y la posibilidad de reparar los efectos del delito, de establecer mecanismos de comunicación con los diferentes interlocutores que en cada estructura nacional se implica en la atención de las víctimas a fin de conocer su actividad y colaborar en que ésta sea más eficaz. También tenemos que fijar sencillos protocolos de actuación que informen la intervención de otros interlocutores, por ejemplo, como las policías, servicios de asistencia sanitaria y no sanitaria, organizaciones no gubernamentales, y la propia, que son los miembros del Ministerio Público, a fin de que todos estos dispensen un tratamiento homogéneo a las víctimas en cualquier lugar del territorio. También el de establecer un mecanismo de información y estadística que registre la actuación del Ministerio Público en ese sentido, a fin de conocer la intervención que se esté llevando a cabo, su evolución y ciertos indicadores que permitan evaluar la incidencia y calidad de esa intervención. Según el papel que el Ministerio Público tiene en la investigación dentro de los distintos sistemas procesales, se plantea la necesidad de que los equipos de la atención a las víctimas sean multidisciplinarios, con una implantación acorde a las necesidades y posibilidades económicas de cada sistema. También la estructura de la atención debe cuidar el hecho de no perturbar ni la objetividad ni la imparcialidad de la institución a través de la alteración de la puridad del testimonio de la víctima dentro de este procedimiento. En tal sentido, ¿ok? Sería recomendable que los servicios de atención a las víctimas se encuentren a cargo de oficinas o dependencias estatales no directamente vinculadas al Ministerio Público o en aquellos ordenamientos en que sí están integrados en las fiscalías no mantengan relación de jerarquía o dependencia respecto al fiscal actuante en el proceso. Esto pues con aras de garantizar, llamemos así, la objetividad. Por eso, muchachos, es importante, ustedes como estudiantes, poder saber, determinar la importancia que tiene la víctima dentro del proceso penal. Yo a ustedes les pasé, digamos, como les dije, las actividades, estoy evaluando, o sea, estoy leyendo, revisando para las evaluaciones. Las próximas clases, vamos a hablar sobre la unidad 4, que son los programas de protección de las víctimas de los delitos, ¿verdad? Tanto los delitos normales como los delitos de violencia doméstica. Cualquier duda, cualquier información, hasta el chat de WhatsApp o a través de la plataforma virtual, del aula virtual, donde los podré, cualquier duda, atender. Por favor, envíenme, ¿verdad? Ya vi, 33 personas ya me enviaron el mapa conceptual, lo que ya estoy evaluando. Envíenme, ¿verdad? Acuérdense que tienen que realizar máximo 3 minutos de las exposiciones y que tienen que cargarlas en YouTube, pero a su vez me los tienen que cargar en la plataforma, ¿ok? Cualquier duda, como les dije, estoy a la orden. Acuérdense que mi nombre es Noraida García. Espero, pues, en las próximas clases, la que sea sincrónica, pues, tener intervención de los alumnos. Y estoy a su completa disposición. Que pasen y terminen de pasar una feliz tarde.